Hola, estamos de regreso. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar a el maestro Wilfredo Gavidia, quien está haciendo una estancia doctoral aquí en nuestro programa. Y bueno, lo voy a dejar a él para que nos presente su título. Bienvenido, adelante. Bueno, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de iniciar, quiero aprovechar el espacio para expresar mi gratitud con el programa, con el CICATA, con las personas que han propiciado este proceso de estancia doctoral, que es parte de una materia en el doctorado que estoy cursando, es la materia de este semestre. El título de trabajo de la propuesta es Formación de Pensamiento Matemático y Competencias Democráticas en Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Casanare, Colombia. El doctorado que estoy cursando es en Estudios Sociales en la Universidad Externado de Colombia. Un poco para salir en este espacio de lo que vimos propiamente de la matemática educativa, dar un poco la parte de lo social. Mi formación de base, soy profesor de matemáticas en Colombia y me desempeño en secundaria hace ya 4 años, y pues este trabajo, la estructura de la presentación, el estado del conocimiento, la justificación, el planteamiento del problema de investigación, los objetivos y la metodología. El estado del conocimiento, bueno, inicia como manifesta un poco el interés de dónde surge de relacionar el aprendizaje de las matemáticas y las competencias democráticas. El trabajo inicial que me atrapa es el trabajo del profesor Olis Cosmos en la filosofía de la educación matemática crítica. Logra demostrar un camino de una gran preocupación que hay pues, en Colombia y a nivel mundial sobre la enseñanza y pues como el aprendizaje de las matemáticas de nuestros estudiantes. Siempre hay una queja un poco de que inicia en el nivel superior y que va escalando, y el profesor de universidad reclama un poco que le enseñó el profesor del bachillerato, el de bachillerato de la secundaria y el de la secundaria de la primaria, y concluiríamos, parafraseándome a mi tutor, la culpa termina siendo de Adán, ¿sí? Un proceso. Eso llevó a hacer a esta literatura, primero pues un orden cronológico, el artículo del profesor Colin Hannaford en ZDM, Mathematics Teaching is Democratic Education. Ahí hace una reflexión alrededor de por qué si se le enseña correctamente las matemáticas de los niños, tienen la capacidad de disentir, de tolerar, de compartir, un poco evocando el método griego donde surge la democracia y el método de argumentación. Otro de tantos de los artículos planteados por los profesores Comos y la profesora Paola Valero, plantea pues, que efectivamente la conexión entre la educación matemática y la democracia no es obvia ni clara, aunque pues, se problematiza desde cómo las matemáticas tienen un papel prescriptivo en la sociedad y además tienen un poder, menciona, es como un poder social avasallador, que está detrás de todos los avances tecnológicos que hay, digamos, en la actualidad. Hay un trabajo, una tesis doctoral de profesora colombiana en España, que se llama La problemática de formar ciudadanos democráticos, abordando la formación de profesores, mostrando caminos de cómo generar secuencias didácticas que permitan que los docentes de formación se propongan articular la educación matemática con la formación en competencias democráticas. Un libro que también tuve la oportunidad de leer, que es Amor y Matemáticas, de Eduard Frenkel, un matemático ruso,
que hace pues también como un desarrollo alrededor de cómo la lucha para poder acceder a estudiar matemáticas, un poco por el tema de exclusión, por tener orígenes judíos. En Rusia no pudo acceder directamente a la universidad, y hace en su prefacio una reflexión interesante, y es que las matemáticas escolares no se alcanzan a veces a desarrollar a pasar del siglo XVIII, dejando de lado todos los avances que hay, tanto del siglo XX sobre todo, y que podrían enamorar y atrapar a los estudiantes si se les también enseña las matemáticas. Esto en general lleva ya aterrizando en el campo de lo social, que es el ejercicio, en que es una preocupación del Estado moderno, la forma como articula la educación y la compartimentaliza en áreas, en asignaturas, y pues el propósito es la administración de los ciudadanos, y esta recae directamente en la escuela como institución. La escuela como institución tiene pues unos elementos que son contradictorios, en el sentido de que se promueve la igualdad, pero internamente lo que hace reproduce la desigualdad, porque hay una clasificación, hay una competencia, digamos, de clasificar los mejores, los que no superan o no alcanzan las competencias. Se plantea como el espíritu de libertad, pero es obligatoria participación y está, digamos, llena de imposiciones, horarios, uniformes, libres, muchos elementos. Abierta a la democracia participativa, porque tiene un método de participación, pero es una democracia representativa. Se dice que promueve la autonomía, y pues está centrada más en la heteronomía. Promueve también elementos de formación para la vida, pero realmente detrás de eso hay una intención de formación hacia el mercado laboral. Pues en esta parte la revisión de los aspectos de los conceptos llevó a hacer un recorrido completo por el concepto de democracia. Obviamente que como formaba en las matemáticas, entrar en el campo de lo social es siempre un terreno difícil de recorrer, en el sentido que todo es muy nuevo por parte de lo que se aborda. El doctorado fue muy nuevo para mí, y efectivamente el concepto de democracia pues se asumía por lo que la mayoría conoce, pero realmente poder entender ese concepto de democracia y de que es un concepto polisémico, que si vamos a la etimológico de la palabra es del gobierno del pueblo, demos y kratos, poder del pueblo, haciendo recorrido de sus orígenes desde Cristes en Grecia al 450 a.C., y con toda la evolución histórica que ha tenido este concepto. Y eso pues llevó la revisión también de la visión desde los sociólogos, Dahl, Alan Turing, Bobbio, muchos de los formas como han hecho el recorrido de cómo el concepto de democracia ha estado presente digamos, o ha evolucionado a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad. Al ser un término solamente esa más del libro del profesor Biesta, donde él hace la reflexión de cómo se preocupa por encontrar una imagen adecuada para la portada del libro, que fue entre el 2011, y plantea una pregunta, ¿no? Respecto a si el buen ciudadano es aquel que encaja, el que va con la corriente, o si bien el buen ciudadano es aquel que sobresale de la multitud, el que va en contracorriente, ¿no? Entonces, pues, un poco la oveja que resalta su cabeza en la imagen. Esa revisión del concepto de democracia, que es una preocupación también a nivel internacional, enseñar competencias democráticas en los estudiantes, y aterrizando ya propiamente en Colombia, pues tuve que hacer también un recorrido completo de cómo es el proceso de la educación matemática
en Colombia a lo largo del siglo XX, pero pues acá no voy a hacerlo muy breve, solamente lo que plantea, digamos, lo que rompe o punto de quiebre en la Constitución de 1991, que es una constitución que, digamos, nueva, que digamos que sustituye la Constitución de 1886, una constitución que estuvo por más de 100 años rigiendo el país, y pues cambia este panorama de la democracia representativa a la democracia participativa. Entonces ya hay la elección popular de alcaldes, de gobernadores, ya no los designa directamente el presidente. Bueno, hay un cambio, y obviamente en educación se promulga la Ley General de Educación en el año 1994, el cual trae una novedad frente al modelo de educación que estaba rigiendo en Colombia, una educación centrada más bien liderada un poco en parte por la Iglesia, y centrada, digamos, en los lineamientos que da el Ministerio en cuanto a los contenidos que se debían abordar en los diferentes grados y en las diferentes áreas. Esta autonomía curricular que le da a la escuela se refleja en lo que se conoce como el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, donde la comunidad se reúne, participa y construye ese ideal de institución que quiere para su comunidad. En cuanto a matemáticas, en el año 1998 son publicados ya los documentos, digamos, ya definitivo de los lineamientos curriculares en el área de matemáticas y en todas las áreas. También acá hay unos apartes de los lineamientos curriculares en la educación para la ciudadanía. Y en matemáticas específicamente presenta esta figura que resume como cuál es el planteamiento de la enseñanza de las matemáticas en los lineamientos de 1998, y es los conocimientos básicos centrados en los pensamientos, pensamiento numérico, el pensamiento variacional, pensamiento espacial, el pensamiento geométrico y el pensamiento aleatorio, unos procesos de aprendizaje, razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación y la ejercitación, y los contextos, que son contextos de las propias matemáticas, de la vida diaria y con las otras ciencias. Esta relación rompe un poco, bueno, totalmente la postura que venía heredada de la propuesta más o menos de la resolución 277 de 1970, donde estaban los contenidos establecidos. Y algo particular ocurre, pues que está puesto toda el andamiaje para que se ocurra el cambio en la educación matemática en Colombia, pero lo que muestra más ahora la siguiente diapositiva, algunas revisiones de estudios que se han hecho de las prácticas de aula de los docentes, es que digamos, no encontraron cómo articular esta propuesta del ministerio, y finalmente se sigue trabajando en el aula bajo el modelo de los temas, de los contenidos, de una forma lineal, a veces seguido por el libro de texto, y sacrificando en algunas ocasiones las unidades que están al final de estos libros, que son geometría y estadística. Entonces, el propósito consignado en el siguiente texto que aparece ahí del documento número 3, que son los estándares básicos de competencias de lenguaje, matemáticas, ciencias y las competencias ciudadanas. Y el propósito de ese documento es que se promueva la formación de ciudadanos matemáticamente competentes. Esa es, digamos, la consigna que está plasmada en este documento. De este documento resalto estos elementos que están ahí explícitos, y dice cómo se debe plantear, digamos, la enseñanza de las matemáticas, que partir de situaciones de aprendizaje significativo, diseñar procesos mediados por escenarios culturales, fomentar actitudes de aprecio, seguridad y confianza hacia las matemáticas, vencer la estabilidad de las prácticas de enseñanza, aprovechar la variedad y eficacia de los recursos didácticos y refinar los procesos de evaluación.
eso está planteado ahí. Y además, pues dado un poco la revisión de investigaciones sobre por qué razón los estándares no han logrado, digamos, permear o llegar a la práctica aula del docente, por la forma como están planteados, entonces el Ministerio en el año 2015 presenta la primera versión de los derechos básicos de aprendizaje, donde desglosa los estándares que están por grados, digamos por niveles de grados, por grupos de grados, de primero a tercero de primaria, cuarto y quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Aquí los desglosa por grados y está para cada grado. En general en promedio hay como 12 derechos básicos de aprendizaje por grado, donde le da una vía ejemplo al maestro cómo, qué es lo que, digamos, debe centrar su enseñanza, para pues garantizar que a lo largo del año escolar cubra lo que está contemplado en eso. Entonces, de algunos estudios que se realizaron, de las prácticas docentes, se encuentra que no hay la articulación de los lineamientos curriculares, y eso pues genera una tensión, una relación tensionante entre los referentes curriculares y las prácticas docentes. Bueno, esa es la parte de la revisión. Pasar a la justificación, hay en los últimos 8 años, 10 años, una intención de encontrar cómo formar ciudadanos democráticos a través de las matemáticas. Una particularidad que se encuentra en la revisión es que pues, se centra a veces en la formación inicial de los futuros maestros. Y pues una pregunta dice, bueno, los maestros en ejercicio, efectivamente, ¿qué pasa con estos profesores que ya están enseñando? Si los dejamos ahí ya que terminen, digamos, su ciclo, pero efectivamente ellos año tras año siguen, digamos, formando, atendiendo los jóvenes y niños. Entonces, estos maestros en ejercicio han generado, reportado también por investigaciones, algunas percepciones externas, y son dos principalmente, de conformismo y comodidad. Es decir, que ya en el momento en que se posesiona, se ubica, no vuelve a actualizar, no entra en una reflexión continua de su práctica docente, y pues simplemente, diría el profesor Julián de Subiría, cuando le preguntó un maestro sobre cuántos años de experiencia tenía, dijo que 20, dijo no, tiene uno que lo ha repetido cuando era 19 veces, ¿sí? Efectivamente, pero hay un elemento importante que digamos también se ha realizado en la investigación, sobre todo en educación matemática, y es que se aísla la realidad diaria de la institución educativa. Eso también a veces simplemente se menciona como a veces de manera muy ligera el contexto, pero hay una realidad diaria de la institución educativa que en Colombia y pues a nivel de Latinoamérica lo han categorizado como el clima escolar. El clima escolar es un conjunto de interacciones que ocurren en la institución educativa y precisamente en el aula, teniendo en cuenta que es una variable que explica de manera, digamos, contundente el aprendizaje, o sea, un ambiente óptimo de la clase donde el docente no tenga que hacer tantas interrupciones, que no tenga que preocuparse por controlar la disciplina, permite que efectivamente haya continuidad en el desarrollo y un aprovechamiento del tiempo en cuanto al tiempo efectivo de clase. El clima escolar, pues, de manera general, plantea la disciplina, la agresión verbal, el robo, los rumores, que está presente en las interacciones, digamos, de los niños y jóvenes. Hacia un día la preocupación ya, un salto ahí para cuestión de tiempo, para llegar el proceso de medición que hace el instituto que evalúa la calidad de la educación en Colombia, el ICFES. Los resultados que se presentan desde el año 2009, que han estado haciendo las pruebas, siempre han mostrado que los resultados de los niños, tanto en quinto de primaria, en noveno y aún los que terminan el bachillerato, marcan un alto porcentaje en el nivel insuficiente y mínimo. Entonces, ahí dice, bueno, y entonces, ¿qué ocurre con el proceso escolar si aparentemente eso transcurre bien? Porque año tras año el niño aprueba, o por lo menos tiene
la garantía de que, o sea, la misma institución le certifica y va al siguiente año, pero lo que muestra la prueba externa, sin querer decir que el niño se prepare para presentar una prueba, sino que pues es un buen elemento como medidor para poder también entender qué ocurre después de 12 años de que está un joven inmerso en un proceso educativo, y pues muy seguramente el niño o el joven es capaz de ser competente en contextos diferentes a la hora de clase, cuando se fracasa, decepciones, un poco el mismo desencanto, como es el profesor Tedesco, el desencanto por la educación, ¿sí? Ya no hay un interés por la formación porque no le encuentra sentido. Y aprovecho acá para indicar por qué razón delimito a Casanare. Casanare es el departamento, y ahí intencionalmente tracé es el mapa de Colombia, es el mapa de densidad poblacional. Ustedes observan la población, pues está, así que esta es la cordillera oriental, y el desarrollo de Colombia, las principales ciudades están, acá está Bogotá, por acá está el eje cafetero, poco acá Santander y la costa atlántica. O sea, esta cordillera oriental como que traza una línea divisoria como si esto fuese otra Colombia, efectivamente, porque antes de la Constitución del 91 eso se llamaban los territorios nacionales. Estos territorios, hablo del departamento de Vichada, de Guainía, Vaupés, no tienen comunicación terrestre, y pues es, digamos, departamentos que han estado poco aislados, y efectivamente acá lo que estoy señalando es no se ve allá lo que señalas. No, acá sí, no. Es Casanare, bueno, efectivamente. Entonces pues lo que encuentra es que el departamento de Casanare es reconocido digamos nacional porque descubre unos yacimientos de petróleo en la década de los 90, y pues eso trae consigo también una problemática social que ahora se está viviendo, digamos un boom poblacional y mucha dependencia del sector terciario de la economía, comercio y servicios. Entonces lo que se desplazó un poco la agricultura, y ahora está, digamos, un poco retomando hacia la industria del turismo. Y pues Casanare muestra efectivamente en los resultados de las pruebas saber los años que ha realizado la prueba de pensamiento ciudadano, el 2012, 2013 y 2015, Casanare y Colombia. Esos datos son los porcentajes de los niños, esto en quinto de primaria. También, ¿por qué quinto de primaria? Porque pues, el trabajo personal en la secundaria en Colombia inició en el grado sexto, y en estos últimos 3 años, incluyendo asumí grado sexto, los cuales terminan quinto de primaria, y evidencia efectivamente muchas de las debilidades que la prueba logra captar en cuanto a los pensamientos, las competencias, y pues acá de manera, digamos, matemáticas y pensamiento ciudadano. El planteamiento del problema, va a ser acá una breve descripción. Sitúo un poco en la Plan Decenal de Educación 2006-2016, tiene la meta de cumplir unas metas de cobertura, ampliar la cobertura de la educación y que fuese gratuita. Y ya en el Plan Decenal 2016-2026 plantea, digamos, en todo el documento se encuentra esta intención, que es que la educación debe promover el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, toda la curiosidad, conocedor y respetuoso de lo público, y que se formen personas, ciudadanos preparados para afrontar las diferentes transformaciones que están ocurriendo a nivel global, en lo demográfico, los cambios en las estructuras poblacionales, en lo social, en la estructura de los hogares, en lo económico también la tercerización de la economía, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental. Y pues eso también lleva a todos los diferentes actores de la educación a entrar en esa interacción y esas tensiones que generan entre los diferentes elementos que están ahí presentes.
En los antecedentes del problema, pues algo que también creo que es una revisión amplia sobre el concepto de poder, porque pues el poder de las matemáticas en la sociedad, rastrear en Colombia, por ejemplo, cómo inició la enseñanza de las matemáticas en Colombia, cómo hizo el cambio a lo largo del siglo XX con la llegada de estos matemáticos, sobre todo del profesor Yuta Takeuchi de Japón, que dio un giro a la formación matemática en la Universidad Nacional en general en Colombia, las diferentes misiones alemanas que estuvieron en Colombia promoviendo unas propuestas diferentes de la enseñanza, y también el concepto de poder desde Foucault y desde otros digamos, teóricos que han analizado el poder, teniendo en cuenta el enfoque sociocultural de la educación, el enfoque sociocultural de la educación matemática, elementos de la educación matemática crítica, y ahora pues algunos elementos del enfoque sociopolítico de la educación matemática. Esto entonces planteando de manera general la pregunta: ¿cuál es la relación entre la práctica de aula del docente que enseña matemáticas y el desarrollo de las competencias ciudadanas? Para pues plantear el objetivo general, determinar la relación entre la práctica de aula del docente que enseña matemáticas y el desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes de grado quinto del nivel de básica primaria, y planteando los específicos, analizar las interacciones sociales presentes en el aula de matemáticas, caracterizar las prácticas de aula de los docentes que enseñan en grado quinto, describir la convivencia escolar o el clima escolar de las instituciones educativas que van a ser estudiadas, y pues hacer una propuesta también de una guía de planeación de clase que muestre cómo integra las matemáticas escolares y si es posible la formación en ciudadanía. En la metodología, pues el enfoque mixto, o sea, un componente cuantitativo pero preponderantemente cualitativo, y se describe en términos estadísticos y narrativos. Acá ya en el departamento de Casanare, la población es del censal, ya dato oficial, 380.000 habitantes, no alcanza a ser el 1% de la población de Colombia, que son 48 millones, aproximadamente 48.500.000 del censo 2018. El tamaño de muestra, pues lo planteamos de los estudiantes alrededor de la variable de muestreo o la variable sexo, y se plantea el número de 405 estudiantes, los cuales se distribuyen de manera porcentual en los municipios representativos del departamento, tanto al norte, al centro y al sur, porque tiene unas características geográficas que los hacen diferentes. De esto, pues, que de los instrumentos, los formatos de observación de clase, ya una aproximación, una adaptación del formato de observación de clase, un diseño de un cuestionario para la entrevista semiestructurada dirigida a los docentes para indagar títulos, si tienen título de posgrado, cuánto lleva en la institución educativa, cuánto tiempo lleva enseñando matemáticas, si eligió o fue asignado como docente de matemáticas, cómo articula el plan de área de matemáticas en el grado quinto, las dificultades, si articula la formación en ciudadanía, y si fue positiva, pues de qué manera. Y la encuesta de clima escolar dirigida a los estudiantes, también para poder identificar elementos de las relaciones, cómo percibe el trato. Bueno, esta es solo una imagen, pero está el documento en unas 4 hojas, frente al trato con los compañeros, el trato que recibe del docente, si hay una correspondencia frente a las dudas, un poco cómo aborda la clase, y un formato para caracterizar también la institución educativa, frente a pues, lo que planteaba cuando hablaba del lineamiento del orden nacional, que era la autonomía, que cada institución formule su
PEI, si efectivamente está contemplado y si tiene, o sea, qué modelo pedagógico, qué enfoque metodológico y qué enfoque pedagógico está liderando, por lo menos en un documento, la carta de navegación de la institución. Gracias. Gracias, Wilfredo. ¿Alguien quiere participar? ¿Algún comentario o pregunta para Wilfredo? Sí, yo quiero comenzar. Sí. En principio, bueno, aunque el trabajo es de otra disciplina diferente a la de nosotros, pero creo que el objetivo que te planteas lo compartimos, ¿no? Y que es muy importante tu trabajo, no solamente interesante en términos académicos, ¿no? Sino es importante para ver si de verdad se está promoviendo esa democracia que tú llamas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo acerca de la construcción de los cuestionarios? Porque tu objetivo es, si podemos regresar a la relación entre la práctica de aula y el desarrollo de esas competencias, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, pero es que ¿cómo puedes determinar la relación? Pero al ver tus instrumentos tienes ciertas bases conceptuales, ¿verdad? Desde donde aprecio, son los documentos oficiales que señalan qué cosa se debe de enseñar en el aula, en las matemáticas. Por ¿Sí? una parte. Una parte. Sí, me gustaría más que me contaras la creación, o sea, lo que está detrás de tus cuestionarios para poder determinar esa relación, porque la tienes a priori, ¿no? Sí. ¿Cuáles están tus instrumentos? Solo esa es mi pregunta. De la práctica de aulas, desde el trabajo que se hizo en el Ministerio de Educación de diseñar unos instrumentos que participé en el trabajo en el 2012-13, que estuve vinculado con el Ministerio de Educación, hubo una primera aproximación de diseñar un documento que permitiera, ya que había una prevención de la entrada de otro docente al aula de clases, se sentía como una intromisión común. Entonces, pues lo que he hecho es un poco tomar los trabajos de investigación que han ido estos años y de esos instrumentos rescatar, digamos, los elementos importantes frente a las mismas dificultades que han presentado en su implementación, precisamente el de la observación de clase. ¿Por qué razón? Porque como la clase transcurre es no puede, sí. Entonces no he podido hacer el pilotaje de los instrumentos, que digamos que pues viaje, digamos, te ha proyectado hacerlo ahora este periodo, pero cada vez que vuelva el año siguiente, porque efectivamente hay que tomar el tiempo, porque ya sospecho que muy seguramente va a ser dispendioso el diligenciamiento y de pronto va a tener que acudir a otro método que pueda hacer de pronto la grabación, ¿no? Ahora pues muy de moda por el tema de la evaluación de ascenso en Colombia, que es a través de un video. Entonces pues de pronto ya no hay tanto esa prevención de poder grabar y poder hacer el análisis ya de la grabación, porque frente al clima escolar también Bogotá ha sido el Distrito Capital ha sido juicioso en hacer las investigaciones y los ajustes frente al clima escolar, y también de los formularios que han liberado, pues obviamente muy extensos, ¿no? Pero pues he hecho una adaptación de lo que considero más importante, quiero ver en esas relaciones que hay, sobre todo entre estudiantes, eso que a veces uno como docente no logra percibir que ocurre detrás en las relaciones de los niños y jóvenes. Un poco también para, algo que no mencioné, son las herramientas que también hay para evaluar, para hacer seguimiento de la convivencia escolar. Sí, hay una ley que salió, que es la ley 1620, que da unas herramientas que tipifica las faltas como tipo 1, tipo 2, tipo 3, para que el docente tenga como la forma de actuar frente a si hay una agresión, pero ya eso, digamos, por la experiencia, a veces no se hace uso de esos instrumentos, o sea, no se hace, por ejemplo, el seguimiento en el comité de convivencia, o sí, todo lo que implica el proceso, considero que un poco por lo dispendioso. Eso es lo que hay, digamos, la adaptación de los instrumentos que ya han estado en otras investigaciones. O sea que Colombia, digamos que sí tiene algunos parámetros para que se pueda promover esto,
pero de que lo tenga, que se haga en el aula. La intención es porque parte, también acá aprovechando, parte del compromiso de la laboral para poder aprobar la estancia desde la secretaría que yo pertenezco, que es la de Yopal, es que esto digamos, lo implemente y pueda generar acciones sobre todo la actual Secretaría de Educación está muy preocupada por los profesores de primaria que enseñan matemáticas sin tener formación en matemáticas. Entonces, la actualización docente tampoco es una norma en Colombia, o sea, no hay programas de actualización, sobre todo en región. Por eso me centro allá en Casanare, ¿no? En una región, digamos, provincia que está lejos de los centros académicos, donde, claro, en Bogotá, en Medellín hay un avance significativo en formación docente, en formación continua de los docentes. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, coincidiendo con María sobre los instrumentos, ahora que estabas explicando un poco más como de dónde viene, también hay un interés, ¿no? Supongo del Ministerio de Educación de responder estas preguntas, ¿no? Y viendo el instrumento, mi pregunta es la siguiente. La problemática de las prácticas docentes, las prácticas de enseñanza de las matemáticas, en sí son un campo muy amplio, ¿no? Y entonces, y el vincularlo con el desarrollo de competencias que ya está, supongo que ahí se van a fijar en los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué relación tienen las prácticas de enseñanza con el desarrollo de competencias? Pero aquí en este caso no son matemáticas, no, incluso son más generales que eso, ¿no? Son ciudadanas en general. Entonces también me preguntaba cómo ese instrumento, ¿no? Con los cuestionarios va a permitir establecer esta relación, ¿no? Pero mi pregunta, después de oírte la respuesta a María, es la siguiente. Me parece que tú, por tu experiencia en 2012, cuando ya pasaste por el diseño de una fase preliminar de un estudio relacionado, ya tienes ciertas hipótesis, ¿no? Sobre qué forma tiene esta relación, que ya saben algo, ¿no? Sí. ¿Qué saben respecto a eso, a esta relación? Yo planteo un poco la hipótesis que he estado, y también por la práctica ya como docente con los compañeros, es que esa relación vertical que hay en la ciencia de las matemáticas, ¿sí? Muy vertical en el sentido de que es docente, digamos que de manera, lo que es oculto, no va a promover esa participación, porque los estudios que hay de cívica muestran que, al contrario, digamos, los estudiantes que tienen mejor rendimiento en estas pruebas son más como individuales, ¿sí? Individualistas, y no les gusta participar en espacios como juntas de acción comunal, como diferentes, hasta la misma votación, ¿sí? Entonces, o sea, una hipótesis es que esa relación que hay, esa relación vertical entre las prácticas, entre lo que hay lo que sucede en el aula, el aula de matemáticas puede ser un espacio tensionante vertical que no fortalece el trabajo en equipo, no contribuye a la participación. Entonces, en ese sentido es autoritario, promueve la individualidad, y lo que buscaría desde el otro lado es la democracia, es la participación en la toma de decisiones. Entonces, finalmente los escenarios no están planteados para que se tome decisiones, sino se sigan simplemente un desarrollo, y un poco a lo que planteaba ayer el estudio de caso, que es efectivamente cómo el docente puede que utilice, pues no lo puede uno demostrar, a no ser que el docente lo manifieste, lo explicite, pero cómo utiliza eso como un elemento de una barrera para digamos, negar esa participación, porque le parece pronto que se le va a desordenar la clase si cambia un poco el diseño del aula. Entonces, esa por lo menos es una, digamos, hipótesis que, por ver esa relación que hay, sí tiene de alguna forma
repercusión en eso, que busca que sea participativo. Además, también es como muy, también, digamos, muy joven la propuesta, muy adelantada para la sociedad que venía de la herencia, digamos, tan conservadora un poco de la Constitución del 86, ¿sí? Entonces aparece la Constitución del 91, cambia toda la estructura y realmente pues la sociedad no está preparada, y algo pues lo hemos visto en los diferentes comportamientos en Colombia, por ejemplo cuando se votó el plebiscito del sí o el no por la paz, ¿sí? Algo que se esperaba que fuera masivo el sí, pero ganó el no. Y ahora que salieron a flote, cómo fue una campaña, entre comillas, sucia de medios, de estrategia mediática, a través de cómo sectorizar para las emisoras, por ejemplo, de cierto estrato social, las de bajo, medio, alto, qué elementos, digamos, le interesaban a cada grupo de ellos, y los mensajes en redes sociales. Entonces, también ese espíritu crítico de poder discernir esa información, finalmente por eso, concluyo, se cree mucho a las cadenas de WhatsApp y a los, digamos, a lo que se publica en Facebook, porque no hay esa posibilidad. Gracias. Gracias. Doctor Mario, ¿te quiere hacer una Gracias. intervención? Yo recomendaría de manera explícita, a ver, en orden. De tu presentación veo que hay dos conceptos claves que no están definidos, y mi recomendación es definirlos de manera explícita: competencias ciudadanas y competencias democráticas. Se aparece varias veces en la presentación, sí, pero no se deja claro qué es, si hay relaciones entre ellas. Yo lo llevaría a un nivel más explícito por el nivel protagonista que tienen los conceptos. Esa es una. De hecho, en uno de los instrumentos que aplicas, le preguntas a los profesores sobre competencias democráticas, creo, en uno de los reactivos. En el de la ahí, estructura. Competencias ciudadanas, sí, pregunta 4. En la planeación matemática. Yo me preguntaba si los profesores saben, conocen el concepto, es claro para todos qué es el concepto, porque en otro caso lo que respondan ahí va a depender mucho de lo que ellos interpreten. Y entonces, de hecho me preguntaba, ¿esto se piloteó? ¿Hay seguridad de que ellos están entendiendo bien las preguntas, al menos en el sentido que tú quieres que las entiendan? No, eso hablaba hoy con Marta, de la confiabilidad y validez, sí, la validez de los instrumentos. Sí, claro, toca hacer la pilotaje, pero no sean, porque inicialmente el asesor no, porque yo quería pilotearlo a mitad de año, pero lo único que esperara antes de que ojalá el instrumento un poco fallara para poder... ¿Y hay relación entre competencias ciudadanas y democráticas? Lo que pasa es que digamos, la forma como lo plantea el Ministerio es que a través de la formación en ciudadanía, digamos, dar los elementos para que haya una competencia democrática. Una proxy, ¿no? Una forma, porque como tal no habría, digamos, elementos para cuantificar frente a lo democrático en la institución, porque por ¿qué proceso democrático de pronto de participación? Elección del personero, elección del representante estudiantil, en tema únicamente como votos, ¿sí? Pero obviamente, claro, hay otras relaciones ahí, pero es más como una proxy de la ciudadanía a la democracia. Y ya para acabar, Wilfredo, voy a hacer un comercial, sé que se va a ver mal, pero lo voy a hacer. Hiciste una cita al principio de Ules Cosmos y Paola Valero sobre que ellos decían que no era como clara la relación entre... Sí, porque sí, yo percibe que a veces se quiere forzar la... Ándale, eso. Que no es clara la conexión entre educación matemática y democracia. En ese mismo año, un profesor de aquí, Juan Gabriel Molina, y yo publicamos un artículo sobre ese tema, porque nosotros teníamos la misma impresión en esos tiempos, de que la gente hablaba de que la educación matemática servía para fomentar la democracia,
pero no nos quedaba claro, igual que dicen ellos, cómo. Y entonces hicimos un artículo nada más de eso, que se llama, híjole, ¿cómo se llama? Los vínculos entre la educación matemática y la democracia, una revisión de literatura. Está publicado en el año 2012 en la revista sudafricana Pitágoras. Y fíjate lo que hicimos, es que hay muchas cosas de las que estás haciendo tú que hicimos ahí. Por ejemplo, revisamos, es una revisión bibliográfica, revisamos las diferentes definiciones de democracia, que como tú mencionabas puede haber varias definiciones. Revisamos cuando afirman que hay vínculos entre educación matemática y democracia, cuáles son esos vínculos y los categorizamos. Entonces ahí está, la gente dice que estos son los vínculos. También vimos qué estrategias se sugieren que tú debes desde el punto de vista de enseñanza de seguir para fomentar la democracia. De hecho yo decía, eso podría ayudar a contestar la pregunta de la práctica docente, porque te daría un marco de decir, ok, en la literatura se han recomendado estas prácticas para fomentar la democracia y valores democráticos. Ahora yo voy a ver el aula, ¿cómo se llama? Una especie de marco, sí, para ver si esas cosas que recomienda la literatura se promueven en la práctica docente. Eso fue una idea que se me ocurrió nada más. Y bueno, mi punto es que es un artículo muy centrado en lo que estás discutiendo aquí, que a lo mejor se oye mal, nosotros lo escribimos, pero es el tema, está muy cercano a esto. Ok, eso era. Gracias, Mario. ¿Alguien más quiere hacer un comentario muy rapidito? Cuando te escuchaba responderle a Armando, recordé un libro que se llama Les coulisses de la creación, que fue escrito por Carol Beffa y Cédric Villani. Y hay pasajes, ellos realmente reflexionan. Bueno, Cédric Villani es un matemático muy muy reconocido en Francia principalmente, pero también de manera en el mundo. De hecho va a estar en una conferencia plenaria en el ICME próximo en Shanghái. Y este matemático reflexiona cómo la creatividad o qué elementos fueron esenciales para que él produjera pues, resultados matemáticos que fueron valorados, e incluso pues él recibió la medalla Fields, ¿no? Y el otro es un compositor que también es muy muy reconocido, y también, bueno, es como un diálogo entre ellos dos sobre lo que los hizo producir como obras geniales, por decirlo de alguna manera. Y entonces Cédric Villani cuenta cómo cuando él estuvo en la normal superior, que allá es la escuela más reconocida, ¿no? Es decir, si tú te quieres formar como matemático tienes que llegar a la escuela normal superior, y para entrar ahí es muy muy difícil, ¿no? Y él estaba en la escuela normal superior de París, hay 3 en Francia, y entonces para llegar ahí el filtro es muy 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 pequeño, ¿no? O sea, realmente para llegar tienes que ser casi muy... Y él cuenta cómo hacía muchas actividades que tenían que ver con comités, con promoción de difusión de diferentes cosas en la misma escuela normal, cómo organizaba a la gente. No era un estudiante típico, digamos. Es una narrativa, pero creo que hay ciertos elementos que van a dar cuenta de cómo él miraba las matemáticas y el compromiso ciudadano, porque él no era un estudiante típico, digamos. De hecho, ahí cuenta casi que ya cuando hizo la tesis fue porque su asesor le puso como la pistola en la sien y dijo, bueno, ahora sí escribo porque ya no tengo que andar en todo esto. Pero me parece que a partir de esa narrativa hay como elementos muy interesantes de cómo él se sentía ciudadano y matemático en formación. Y creo que lo hace muy explícito. Y de hecho ahora pues lleva una vida política, es senador, me parece. Entonces es como un perfil muy interesante, que a lo mejor te puede dar ciertas luces. Es un caso, ¿no? Pero en su narrativa él reconoce estos elementos, pues, y yo veo que él sigue siendo un ciudadano que tiene impacto pues, en el desarrollo tanto de la ciencia como de la sociedad francesa. Sí, Armando. Y bueno, una como en el canal de las
recomendaciones. Sí. Este trabajo es un trabajo súper interesante, ¿no? De Paola Valero y Oleg Mose. No sé bien cómo se dice, Mario. Es ¿cómo Cosmos. corriges? Somos. Y desde el punto de vista de la modelización matemática, hay también en Latinoamérica muchos trabajos, sobre todo hemos encontrado en Brasil, muchos que desde una perspectiva sociocrítica, de acuerdo con la clasificación de Kaiser, ¿no? Han impactado mucho esta aproximación de modelización matemática, viendo la modelización matemática también como una herramienta para resolver problemas y enfrentar problemas sociales. Yo no sé específicamente los de su ciudadanía, ¿no? Cómo se puedan abordar desde esta perspectiva, pero podrían quedar incluidos. Y una recomendación que podría ser, no recomendación, pero una sugerencia, podría ser, pues yo pensaba en los problemas sociales locales, ¿no? De Colombia, y ya habiendo oído hablar hace algunos años algunos maestros colombianos, ¿no? Sobre todo de las montañas, de la parte más montañosa, de la parte que tenía y que sigue teniendo algunos problemas con la guerra. Seguridad. Y sí, específicamente el narcotráfico, las guerras. Cauca o en Santander. Sí, en Santander, sobre El todo. norte de Santander. Sí. Bueno, ¿cómo se construye? Me preguntaba cómo se construye. ¿Será que la educación matemática permite construir mecanismos democráticos en esos escenarios específicos, más que en los generales, digamos, ¿no? ¿Cómo se podría ver desde lo local, desde esos escenarios? Porque algunos de esos profesores, seguramente tú lo conoces, ¿no? Contaban muchas experiencias, sobre todo en enseñanza de la lengua, ¿no? Como cuando desaparecía, digamos, pues el poder del Estado, ¿no? Y el Ministerio incluso de Educación, no había presencia ya en realidad, ¿no? Del Ministerio. Ellos mismos seguían en comunicación y construyendo redes, ¿no? De profesores para continuar con su tarea docente. Bueno, probablemente lo local mismo de un poder importante a esta reflexión sobre la construcción de la ciudadanía, de todas estas cosas, ¿verdad? Gracias. Vale, Ok, Sergio también quiere participar. Voy a decir algo, voy a plantear una pregunta un poquito, creo que brusca, y luego voy a plantear una segunda pregunta que a lo mejor es más reflexión. De verdad que me llama la atención esta cuestión social de la democracia, de que todos aprendamos matemáticas. Bueno, aquí pueden aparecer dos ideas, ¿no? Matemática para todos, que sonaría democracia. Los gringos son muy dados a hacer eso. O matemáticas para la democracia. Yo creo que, según entendí, estas en matemáticas para la democracia, ¿no? Y no matemáticas para todos. Entonces, está el término matemáticas para la democracia, pero viendo lo que aquí tú nos expones, lo que nos compartes, yo me quedo con la duda, ¿no? Y ya tú me sacarás de ella, tú me dirás, ¿consideras que lo que tú estás haciendo, es muy feo lo que voy a preguntar, es matemático educativa o qué es? ¿O es un trabajo de sociología? No, es la primera. Tengo yo la duda porque veo que hay más contenido sobre cuestiones que tienen que ver con la democracia, con la participación, escuchar al otro, que no haya autoritarismo, ¿no? Y ya, bueno, retomo estas tres cosas que dije, ¿no? Cuando veo los cuestionarios que nos plantea, que nos compartes aquí, veo que los cuestionarios tratan de preguntar sobre estas cuestiones, sobre estos conceptos, ¿no? Que si el profesor es autoritario, que si le pregunta, que si les dice, que si permite,
se expresen los estudiantes, que se escucha. Y entonces yo decía, bueno, pero eso no necesariamente se tiene que hacer con matemáticas, se puede hacer a lo mejor con español, se puede. Entonces decía, esto es entonces educación matemática, matemática activa, ¿en dónde está nuestro interés como investigadores especializados en esta área? Y no digo que esté mal, no estoy diciendo eso, pero sí me gustaría como que terminar de convencerme y decir, bueno, las matemáticas me sirven para desarrollar esas habilidades o estas competencias para la vida, como dicen esas cosas oficiales, ¿no? Pero dices, bueno, eso lo puedo hacer con español, lo puedo hacer con ciencias naturales, entonces, ¿no? ¿Cómo me lo vendes para terminar de convencerme? Y la primera pregunta que es, yo digo que es una pregunta fea, pero ¿por qué sí es matemática educativa? ¿No? Si es que no es. ¿O por qué no es? ¿O cómo? No es matemática educativa, no es porque precisamente por la orientación del doctorado es en estudios sociales. ¿Sí? Entonces, claro, digamos, no hay casi ningún experto en educación matemática, entonces lo que está planteando, así que el propósito de la salida de acá es para poder fortalecer ese aspecto de la educación matemática. ¿Por qué? También porque mi formación postgradual no es en matemática educativa. Sí, mi formación de base soy licenciado en matemáticas y estadística, pero mi formación postgradual, la especialización de la maestría, es en demografía. ¿Sí? Entonces, digamos, la parte de la matemática educativa ha sido más, digamos, algo autodidacta, ¿no? Que he estado en interés porque pues, he sido docente de matemáticas y de estadística. Entonces, es eso, no está pero pues obviamente mi interés no es como forzarla, ¿no? No entiendo que querer como, sino que efectivamente pueda yo también, digamos, en parte dar cuenta de lo social, ¿sí? Pero sin apartarme de mi interés ya personal, que es la educación matemática. Bueno, voy a hacer un último comentario, una reacción a tu comentario, ¿no? Pero se me vino ahora a la mente, tú mismo nos citas a Valero y impronunciable, ¿no? Ajá. Y dices innombrable. Y luego tú dices, bueno, tú afirmas que lo tuyo no es matemática educativa, pero accidentalmente he tenido la oportunidad de leer uno que otro artículo de estos investigadores. Y bueno, de entrada, ¿cuál sería el criterio para decir si es matemática activa o no? A lo mejor un criterio sería de dónde sacas la información. Si está en revistas de matemática activa, es matemática activa, uno podría pensar, ¿no? Entonces, el trabajo de estas personas aparece en revistas de matemática educativa, ¿no? Entonces podríamos decir que sí es matemática educativa, pero ¿por qué? Entonces tú dijiste no es, pero podría ser que sí. Entonces yo estoy reflexionando, no te estoy llevando a la contraria, ni como te dije hace rato, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Y yo decía, porque ¿cómo decidimos si es o no matemática educativa? ¿En dónde está? ¿Quién lo revisa? ¿Quién lo discute? ¿En qué momento? Bueno, ya, no voy a decir nada más y te agradezco. Voy a intervenir, no quería por el tiempo, pero Sergio me ha dejado intervenir. Tú perteneces a una comunidad que no es la de nuestra disciplina, que es matemática educativa. Sin embargo, elegiste algo de ello. Y creo que buscas de alguna manera entrar en los límites de nuestra comunidad de educación matemática o matemática educativa, y creo que deberías de aprovechar tu estancia aquí con nosotros, que digamos sí pertenecemos o somos participantes de pleno derecho de esta comunidad de educación matemática, para que profundices más algunas ideas que sí son necesarias, dado que te metiste en el área de las matemáticas, como en tu título tienes pensamiento matemático, y luego ya no vuelves a tocar esa palabra. Ajá. Y hablas de educación matemática.
Entonces, sí, para nosotros sí hay una diferencia entre pensamiento matemático, hay investigaciones relacionadas sobre pensamiento matemático y educación matemática como disciplina. Entonces, estas cuestiones creo que serían interesantes que las abordaras y que aprovecharas tu estancia ahora que estás en una comunidad que es, digamos, estudiosa de esa disciplina, porque tú vienes de una comunidad más de sociología, donde no tienes por qué saber cuestiones de matemáticas. Ajá. Sin embargo, estamos interconectados entre las comunidades y estás con nosotros de visitante y hay que aprovechar esta estancia, ¿no? En ese sentido, es una sugerencia que te hago. Y bueno, pues cerramos por este momento la sesión de la mañana, por así decirlo. Nos vamos a un break, regresamos a las 3:30. Hasta pronto.